Ya chicos, comencemos nomás. Bueno, primero que todo, bienvenido al módulo OP. ¿Sí? Aquí hay varios que ya han tenido clases conmigo en el módulo 1 o la mayoría que viene del módulo 1R. ¿Sí? 1 de repetición. Pero hay gente que no haya tenido clases conmigo. Entonces, les comento un poco cómo vamos a trabajar en el módulo 2. ¿Sí? El módulo 2 lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sí? Que es la materia concerniente al sumativo 1 y la materia que se evaluaría en el sumativo 2. ¿Sí? Ya, esta materia, o sea, la primera parte del curso, que son, bueno, la clase de hoy más 2 semanas, las clases teóricas las voy a dictar yo. ¿Sí? Esto sería hasta el 30 de julio, parece. ¿Sí? Mientras que la materia asociada al sumativo 2 va a ser vista por el profesor Efraín Nova, ya que sería desde el 2 de agosto hasta el final del curso, ¿sí? Las otras 2 semanas. Profe, ¿por qué no hace usted los dos sumativos? Porque usted no da los... Ah, porque así fue Sí, la distribución que se hizo. No, igual es muy bueno porque cuando usted como que dibuja todas las cosas y tal, como así, queda como más claro, es como sencillo de entender para Diego, pues incluso creo que le fue bien en sí, el no, evaluativo. le fue bien. Bueno, eso no es posible, lamentablemente, Ay, profe. porque el trabajo hay que repartirlo de forma equitativa entre los 3 profesores de la sección. ¿Sí? Ya. Y los formativos, sumativos y listados los va a realizar la profesora Natalie. ¿Sí? Que era la profesora de la sección 1. Entonces, esa va a ser la distribución que vamos a trabajar en este módulo, ¿vale? Ahora, los sumativos, para los que ya cursaron el módulo 2, saben que vale cada uno 50%. ¿Sí? Para los nuevos, les comento que vale 50% cada uno. No como en el módulo 1, que el primero tenía un poco menos de porcentaje. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chiquillos? ¿Cómo se va a distribuir? Ya. Otra cosa importante que hay que comentar. Los sumativos van a ser los días viernes, ¿sí? Igual como operamos en el módulo anterior. ¿Sí? Desde las 13 horas. ¿Ya? Y además, en este módulo vamos a tener clases adicionales en este mismo horario.
Sí, o sea, tampoco van a ser muchas. ¿Por qué? Porque mañana es feriado. Sería la siguiente, que voy a poner clase adicional. Sí, mañana es feriado, así que mañana no. Próxima semana tendríamos una clase adicional. Semana subsiguiente tendríamos el sumativo. ¿Sí? Así que sería como añadir una o dos clases. ¿Sí? Porque de no ser así, no alcanzamos a ver los contenidos necesarios para el curso. Ya, y ahora partimos con la materia propiamente tal. ¿Sí? Con lo anterior, chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? También. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo parte este módulo? Una consulta que le quería hacer, no sé si ¿Sí? será posible, pero sabes que hoy mi compañera, la que me reemplaza, ¿Mm? no va a poder estar. Entonces no sé si es posible como la clase un poco más corta, que me dé chance a mí de interpretarlo todo, porque yo de aquí me paso a otra clase que empieza a ¿Mm? las 11:10, por eso siempre me despido así ¿Sí? como ya, profe, ya está. Y me Eh, voy a otra clase que es de Derecho Civil en Contaduría Pública. ¿Mm? Entonces no sé si usted puede hacerla como un poco más breve, o lo otro que igual la siga nomás y queda la grabación allí para que se interprete después, pues, pero no sé, igual le quería comentar eso, que iba a estar hoy yo solo. Bueno, vamos a ver, es que justo hoy día la clase es un poquito más corta, porque es la primera y Ah, entonces vamos a ver ya, si es que se puede, si no, ya, no. gracias. Ya, vamos a partir viendo el concepto de ángulo, ¿sí? Nosotros trabajamos en el módulo 1 con muchas cosas con longitudes, ¿cierto? Longitudes de lado, distancias, entonces ahora nos vamos a centrar en la parte angular de todo. ¿Sí? El ángulo. Entonces partamos definiendo lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué entienden por ángulo? A ver. ¿Alguna idea? Ya, vamos a dar la definición, ¿sí? Consideremos dos segmentos, ¿sí? Que tienen un extremo en común. Dos segmentos, por ejemplo, OA y OB. ¿Sí? Se fijan que tiene un extremo en común, que es el O. ¿Sí? Dibujémoslo acá. Por ejemplo, aquí está el OA. Y ahí está el OB. ¿Sí? El ángulo es la cantidad de giro que se debe realizar para que OA y OB coincidan. ¿Sí? Un ángulo
es la cantidad de giro necesaria para coincidir OA y OB, ¿sí? O sea, es esto. ¿Ya queda clara esa definición? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Eso es un ángulo. Ahora, la medida de un ángulo es un concepto distinto. ¿Por qué son dos cosas distintas? A ver. ¿Por qué un ángulo y la medida de un ángulo son dos cosas distintas? Esto, chiquillos, el ángulo, es la definición, o sea, como así decirlo, la definición pura, ¿sí? En cambio, esto de acá es cuando comenzamos a cuantizar, o sea, a ponerle números al ángulo, ¿sí? Entonces, esto corresponde a una forma de medir esa cantidad de giro. ¿Ya? Corresponde a una forma de medir la cantidad de giro. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros entramos a terreno un poco conocido, el grado. Tenemos algunas formas de medirlo. La primera, el grado sexagesimal, que es el grado común y corriente que ustedes conocen. ¿En qué consiste? ¿Cuánto vale una vuelta completa en este grado, el común y corriente? Se considera eso, ¿cierto? Que un giro completo tiene 360 grados. ¿Sí? Como les decía, este es el clásico. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos, a ver, dibujemos aquí un circulito. ¿Sí? Un giro completo, o sea, si es que yo tomo el segmento OA y le doy la vuelta completa, yo avanzo 360 grados. ¿Sí? O sea, esta cosa. No. Ya por ahí no va. Esta cosa se divide en 360 partes. ¿Sí? Donde cada una de esas partes es un grado.
¿Sí? Entonces, inmediatamente, ¿cuánto vale un cuarto de giro? Que eso ya todos lo conocen. 90 grados. 90 grados. 90 grados, ¿cierto? ¿Cuánto es un cuarto de giro? La respuesta es 90 grados, justamente. ¿Sí? ¿Cuánto es la mitad de un giro? 180. La respuesta sería 180 grados. Y ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo determinaron eso? Imaginando como si se cortara una torta y el círculo fuera la torta. Así como sacamos cosas. Y a partir de los 90 grados ahí uno como que va sumando y da justo. Ya, sí. Y si yo les preguntara, ¿cuánto es? Aquí viene la parte interesante. ¿Cuánto es 3 partido en 16 de giro? No es tan evidente, ¿cierto? Pero ¿cómo se obtendría? Dividiendo la vuelta completa. Ya, dividiendo la vuelta completa, ¿en cuánto? En 16 y multiplicándola por la cantidad que voy a tomar. Eso, ¿cierto? Ya, y ahí da un cierto resultado. No me interesa. Pero esta es la parte que me importa. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Clase 1 del módulo 1. Para obtener cualquier ángulo, establecemos la proporción. ¿Qué proporción? Una vuelta son 360 grados. ¿Sí o no? Tres 16avos de vuelta. ¿Cuántos grados son? ¿Sí? ¿Queda clara esa parte o no? ¿Alguna duda con eso, chiquillos? Porque lo vamos a ocupar un montón. No, profe, estoy bien. ¿Sí? Y entonces, esa es la primera forma de medir ángulos, que es el grado sexagesimal, que es el clásico. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver otra forma de medir ángulos, que es una forma más, por así decirlo, global, ¿sí? Que se ocupa mucho, que es el radián. ¿Ya? ¿Cómo se define el radián? Miren, hagamos un círculo. Ahí está el circulito. Si yo trazo un radio, trazo otro radio, ¿sí? Y por último, estos dos, trazo un segmento que también mide el radio, ¿sí? ¿Qué ángulo es el que queda aquí?
Esto tiene relación con triángulos, ¿sí? Que uno ve en el colegio. ¿Uno de 60? Uno de 60, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo que esto mide lo mismo, esto y esto. Ese se llamaba triángulo equilátero, ¿cierto? Y tenía todos sus ángulos interiores de 60. Entonces, sabemos que esto de aquí al medio es de 60 grados. Pongámosle 60. ¿Sí? Pero los griegos, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron, ¿saben qué? Hagamos lo mismo. O casi lo mismo. Pero coloquemos aquí un radio, ¿sí? Aquí otro radio, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es que este arco tenga la medida del radio, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia o no? En este lo que estoy diciendo es que al unir los dos puntos, eso va a medir el radio, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que uno estos dos puntos, pero a lo largo de la circunferencia, ¿sí? Y eso es lo que mide R. Entonces aquí viene mi pregunta. Este ángulo, no les voy a preguntar cuánto mide, ¿sí? Pero sí les puedo preguntar, ¿es más grande o es más chico que 60 grados? Eso sí lo pueden intuir. ¿Más chico? ¿Más chico? ¿Sí o no? ¿El resto qué dice? ¿Por qué crees que es más chico? Porque tiene que, al curvarse ocupa, o sea, ¿cómo se llama? Se demora más en llegar a un punto. Entonces la distancia es menos. Sí, cierto, es por No, eso. me explico. Sí, no, pero creo que sea a dónde va. Ustedes tienen esto que mide R, ¿cierto? Ahora, si ustedes esto de aquí lo curvan para que quede aquí, al final necesariamente las dos boquitas se van a tener que cerrar, ¿no? Es más o menos eso lo que querías decir, ¿o no? Que esto era recto y esto estaba curvo, Sí, eso mismo. ¿sí? Entonces, este ángulo es un ángulo que es un poco menor que 60 grados. ¿Ya? Y a este ángulo es al que se le denomina radián. Entonces, al ángulo del centro formado por dos radios y un arco de longitud igual al radio, ¿sí? O sea, estoy describiendo lo que puse acá, dos radios y un arco que tiene longitud igual al radio, se le denomina radián. ¿Ya? Eso es un radián. Es cuando ustedes ponen dos radios y ponen un arco que también mide el radio, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre
Voy a dibujar de nuevo la circunferencia. Ahí está. Si ustedes aquí colocan un radián, ya dijimos, ¿era mayor o menor que 60 grados? ¿Era? Menor. Menor que 60 grados. Si coloco otro radián, y si coloco otro radián, ahí hay 3 radianes. ¿Sí? ¿Alcanzo a cubrir la mitad? No, ¿Por qué no? porque no da la suma de los radianes, como es menor a 60. Piénsenlo así, esto es menor que 60, supongamos que fuera 59. 59 más 59 más 59 no da los 180, ¿sí o no? Sí. El resto, ¿claro hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ninguna duda. Entonces, aquí es donde viene la magia. La cantidad de radianes necesarios para cubrir media vuelta o para alcanzar media vuelta o medio giro, como quieran decirle, es el numerito pi. De ahí viene. ¿Sí? O sea, yo tomo un radián, tomo 2 radianes, tomo 3 radianes, con eso no basta. ¿Cuántos radianes tengo que poner? 3,141592,653, todos los decimales de pi. ¿Ya? De hecho, de ahí sale el número pi. Ya, entonces, ¿qué equivalencia tendríamos con esto? 180 grados es equivalente a ¿cuántos radianes? Pi radian. Pi O radianes. sea, 3 radianes, ¿o no? Pi radianes. Sí, porque acuérdense que 3 radianes no alcanzan a llegar a los 180. ¿Sí? De aquí sale la relación. Entonces, es decir, se tendrá la equivalencia ,180 grados son pi radianes. ¿Ya? Ojo, que esta forma de medir ángulos para la mayoría puede ser nueva. ¿Sí? Así que cualquier duda que tengan, chiquillos, la consultan nomás. 180 grados son pi radianes. ¿Cuántos serán 360 grados? Si 180 son pi, 2 pi. 2 pi radianes, justamente. Sí, claro. Entonces, ¿cuántos radianes son los ángulos clásicos? 30 grados, 60 grados, 90 grados, 45 grados. ¿Cómo responderíamos eso? Dividiendo, o sea, haciendo la... ¿Cómo se llama esa relación de
La proporción. Ah, ¿Sí? esa es la proporción. Justamente, ¿cierto? ¿Con cuál? Da lo mismo. Si ustedes dicen 180 son pi o 360 son 2 pi, cualquiera. ¿Sí? Entonces, 180, hagámosla, a ver si la alcanzamos a hacer toda. 180 grados son pi radianes. 30 grados son x radianes. ¿Sí? Es una proporción. ¿Cuánto vale x? ¿30 por pi partido en 180? ¿Sí o no? Y esto nos quedaría, si simplificamos, bueno, se van los grados, nos queda 3 partido en 18 pi, y 3 partido en 18 es un sexto. ¿Ya? Entonces ya sabemos que 30 grados, y eso lo pueden incluso ir anotando en una tablita, 30 grados es lo mismo que pi sextos radianes. ¿Sí? Ahí está. Ya. Ahora, ¿cuántos serán 60 grados? ¿Pi tercio? Ah, Y tercio, ¿cierto? ¿Y cómo lo pueden sacar de forma fácil? porque se divide el 60 en 180, ¿no? Y se le agrega el pi, ¿o no? Sí, esa es una forma. Sí, bien. Pero hay otra más simple todavía. Miren, el 60 grados, ¿cómo es con respecto al 30? El doble, Doble. Ya, pues, ¿cuál es el doble de esto? pi tercio. Pi tercios, ¿sí? O sea, igual la que tú dices está bien, ¿eh? Si no, no está mala. Ya. Los 90 grados, ¿cuánto es con respecto al 30? El triple, ¿sí o no? Entonces, pi sextos por 3, ¿cuánto nos da? Pi medios. ¿45 grados? ¿Cuántos radianes son? Pi cuarto, ¿no? Pi cuarto. ¿Por qué? Porque la mitad de 90 grados. Es la mitad de 90, justamente, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que hice? El primero lo saqué con una proporción, ¿sí? Y los otros tres los saqué a partir del primero. Pero perfectamente ustedes podrían haber hecho esto, chiquillos, ¿sí? No es que sea esta la única forma, hubieran podido decir 180 grados son pi radianes, 60 grados, ¿cuántos radianes son? Resuelven esa ecuación, 60 por pi partido en 180, y si se simplifica, nos quedaría pi tercios, ¿sí? Porque 180 es 60 por 3. ¿Qué fue lo que se obtuvo acá? ¿Ya? Ahí ustedes escogen si es que transforman ángulos utilizando ángulos conocidos o si llegan y aplican la regla de la proporción, ¿sí? Cualquiera de las dos formas va a llevar a lo mismo. Ya, si yo les preguntara al revés ahora, ¿cuántos grados
son 5 pi cuarto radianes. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo contestar esa pregunta? Haciendo una proporción igual, ¿o no? Sí, haciendo una proporción igual, pero ¿cómo? ¿Cómo sería? O sea, nosotros sabemos que 180 grados son pi radianes. ¿Dónde iría el 5 pi cuarto? Debajo de pi radianes. Exacto, ¿cierto? O sea, en otras palabras, la incógnita es esta, es la cantidad de grados. Solución de esa ecuación, de primer orden. S por S, partido por S, ¿sí o no? 5 pi cuartos por 180 y dividido en pi. ¿Qué ocurre con el pi? Se elimina. Se elimina. Entonces, primera observación, chiquillos. En esta parte de la materia conviene más trabajar con el símbolo pi, ¿sí? No con el número 3,1415 el que da la calculadora. Entonces, en esta parte del curso, voy a escribirlo, es conveniente trabajar pi como un símbolo, ¿sí? No con su valor numérico. Sí, porque si ustedes reemplazan aquí el 3,14, cuando hagan la transformación, les puede dar una diferencia. ¿Ya? ¿Y cuánto es 180 por 5 partido en 4? Creo que son 225, ¿no? A ver. Sí, son 225. Sí, 225. Entonces ahí está. 5 pi cuarto radianes son 225 grados. ¿Ya? Entonces, preguntas. ¿Queda clara la forma de transformar un tipo de ángulo en el otro? Sí, profe. ¿Sí? Porque en esta parte transformamos grados a radianes y aquí transformé de radianes a grados. ¿Sí? Al final es establecer la proporción, simplemente. ¿Sí? Y como les decía, hay algunos textos, o no sé si es que se apoyan en otras cosas también, que hacen esto. 360 grados son 2 pi, pero es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo decir Sí, por el 180 pi. doble, ¿no? Es el doble nomás, justamente. Ya, así que si ven 360 y aquí 2 pi, no se asusten, es exactamente lo mismo. Incluso alguien podría hacer más patudo y decir 90 y este es pi medio. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo. La longitud de arco, que es algo que nosotros ya habíamos estudiado. ¿Sí? Si nosotros tenemos una circunferencia, ahí está. Sí, más o menos.
Ya, ahí. Y queremos determinar, voy a escribirlo con color un poco más grueso ahí. Esa longitud. ¿Cómo lo hacíamos antes? ¿O cómo lo podríamos haber hecho? Sacando los radios, ¿no? Sacando los radios. Es que el radio, ya dejemos que el radio es un número. Antes, módulo 1. ¿Cómo lo podríamos haber sacado? Con el perímetro del círculo, ¿no? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el perímetro en este caso? ¿Cuál era el perímetro de una circunferencia? 2 por pi por r. 2 por pi por r. ¿Cierto? Ese es el perímetro. Ya, ese perímetro, ¿a cuánto equivale en vuelta? En una. 360. Una vuelta, o sea, 360 grados. ¿Sí? Ya, y aquí lo que me interesa es la longitud. ¿Sí o no? ¿Y esa longitud equivale a qué ángulo? Le puse nombre, ángulo teta. O sea, en otras palabras, cuando queríamos sacar la longitud de este arco, ¿qué estábamos estableciendo? ¿Qué nombre tenían estas igualdades? Lo dijimos antes. Proporción. Proporción, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería escribir aquí. Para obtener la longitud de arco, establecemos... Ninet, no. Puta, mi perrita está leseando. ¿Me dan un minuto? Vuelvo, o menos de un minuto, vuelvo al tiro. Sí. Ya, ahora sí, perdón, es que está un poco enfermita y tengo que atenderla. Entonces les decía que tenemos que establecer la proporción. Establecemos esa proporción, ¿sí? Ya, pero yo les pregunto ahora, ¿cómo sacamos la longitud de arco pero utilizando radianes? ¿Cómo obtenemos L usando radianes? ¿Cómo nos quedaría la proporción?
El perímetro equivale a una vuelta completa, ¿cierto? ¿Y cuánto es una vuelta completa en radianes? ¿Cuánto era? ¿360? 2 pi. 2 pi, ¿cierto? Porque 180 es pi. Entonces la longitud de ese arco es la que está asociada a teta. Voy a reescribir acá. 2pi r, 2pi l, teta. ¿Cuánto vale L? Que es la longitud de arco. El ángulo no. Ah, no, nada que ver. Casi, es casi el ángulo, porque sería el ángulo por 2pi por r partido en 2pi. ¿Sí o no? Que sería este por este dividido en 2pi. ¿Cuánto nos da eso? Teta por R no. Teta por r. Entonces, fíjense que aquí hay una igualdad bien simple que nos dice la longitud de cualquier arco va a ser el ángulo asociado en radianes por el radio. Voy a escribir eso que dije. La longitud de un arco es igual al ángulo que describe, o al ángulo que lo describe, en radianes, porque ojo, esta proporción la estamos haciendo en radianes. ¿Ya? Por el radio. Entonces se dan cuenta que al utilizar el radián, esta fórmula es más simple. El radio por el ángulo. Esa es la longitud. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, ahora, ¿saben qué? Tengo una circunferencia que tiene radio 3. ¿Sí? Hago un giro de pi cuarto radianes. ¿Cuánto era pi cuarto? ¿Se acuerdan? Ahí está. $45, ¿sí? Entonces hago un giro y les pregunto, ¿cuánto vale esa longitud? Esta. ¿Qué me dice la fórmula anterior? Radio por el ángulo. ¿Cierto? Es el radio por el ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Pi cuarto. Pi cuarto. 45. Ya, pero esta fórmula, ¿en qué tenía que estar el ángulo? Para usar esta fórmula. En radianes. En radianes. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que hay una fórmula más simple para la longitud de arco usando radianes. ¿Sí? Sí. No por nada es que se adoptó esta medida. ¿Sí? Es porque es bien útil. Ya. Segunda cosa que también nosotros trabajamos un poco en el módulo 1. El área de un sector circular.
O sea, en otras palabras, tener un círculo. Ya, ahí está, el círculo. Tener aquí un radio. Tener por acá, no sé, obviamente otro radio. Aquí un ángulo. Y lo que nos interesa es conocer, más flaca la línea, ahí. Conocer el área de esa porción. Antes, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Se saca el área completa y después se le resta el, no sé. ¿Cómo se hacía antes? Sí, va por el área completa, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se saca el área completa, primero que todo? ¿Cuál es el área de un círculo, chiquillos? R al cuadrado por pi. Tipo de R cuadrado, ¿cierto? Bien. Ya. Esa área equivale a ¿cuántos grados? 160. 360. ¿Sí? Entonces, el área que a mí me interesa, ¿a cuántos grados equivale? ¿O a qué ángulo equivale? Al ángulo de ahí, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esta igualdad? Se llamaba proporción, ¿sí? Pero ahí la fórmula queda muy, muy larga, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora hacemos lo mismo pero trabajando en radianes? Entonces, ¿qué ocurre si trabajamos la proporción anterior en radianes, en vez del grado sexagesimal? El área completa equivale a ¿cuántos radianes? 2pi. 2pi. El área de la porción o del sector circular que me interesa equivale al ángulo teta. ¿Cuánto vale x si se despeja? Es Pi por R cuadrado por teta partido 2pi. ¿qué cosas se simplifican? 2pi. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente misma observación. Pues si hubiésemos utilizado el valor numérico de pi, bueno, al reemplazar varios números puede que en alguna parte le agreguen decimales a esta cosa. ¿Sí? Entonces x es aquí tenemos otra fórmula, que es la fórmula para el área de un sector circular. ¿Sí? Donde teta está en qué ángulo, en qué tipo de ángulo. ¿Grado o radian? ¿Radianes? Radianes. Y entonces, fíjense que no es poco lo que hemos hecho. ¿Sí? Hemos hecho bastante hasta ahora. ¿Por qué? Recapitulemos un poco. Definimos lo que era un ángulo, bien, ¿sí? Vimos cómo se medían, ¿sí? ¿Cómo se medían en los dos sistemas más famosos? El grado y el radian.
¿sí? El grado era conocido, así que no andamos mucho en él. Lo que hemos hecho es reescribir desde este punto cosas que conocíamos, pero en radianes, ¿sí? Primera cosa que hicimos fue algunas equivalencias, ¿sí? De ángulos. Eso ustedes lo pueden completar con los ángulos que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque ya aprendimos a hacerlo, ¿sí? Haciendo una proporción. Haciendo una proporción también yo puedo transformar desde los radianes hacia los grados, ¿sí? O sea, siempre que tenga uno, puedo sacar su equivalente en el otro, ¿sí? Y aquí estamos viendo elementos que ya conocíamos, pero con ángulos en radianes, ¿sí? Que es la longitud de arco, que es esa formulita simplecita, y el área de un sector circular, que también es esta fórmula, quizá un poquito más elaborada, pero aún así no es tan compleja, ¿sí? Entonces, ejemplo, para la anterior, el área de una sección circular. Tengo un círculo, voy a poner que tiene 2 metros de radio, ¿sí? Voy a poner aquí, a ver, ¿qué ángulo? Pi tercios como ángulo. La pregunta es, ¿cuál es el área de la región sombreada? La fórmula era teta medios por r cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Cuál es el ángulo? Pi tercio. Pi tercio, ¿cierto? Y eso está bien, ¿por qué? Porque tiene que estar en radianes para usar esta fórmula. El radio es 2 y eso al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? Dos pi tercios. ¿Qué unidad? ¿Cuál es la unidad para área en este caso? Radianes, ¿o no? Si el radio Metros está en cuadrados. metro, metro cuadrado. Bien. ¿Ya? Entonces eso. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Va quedando claro, no? Ya, y lo último que vamos a ver hoy día son los conceptos de velocidad lineal y angular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas dos cosas se desocupan bastante. ¿Sí? No sé, pues en una turbina, en un motor, en el motorcito de un aire acondicionado, etcétera. ¿Sí? Todos esos dispositivos
es necesario conocer estos dos conceptos, el concepto de velocidad lineal y velocidad angular. Primero, ¿qué entienden por velocidad? Simplemente velocidad, no pensemos todavía en lo demás. Distancia en tiempo. Sí, y eso como en palabras, o sea, ¿cómo lo explicamos? Por ejemplo, ¿qué significa que un auto, por ejemplo, vaya a 40 kilómetros por hora? Que recorre esa cantidad en En una unidad de tiempo, una ¿cierto? hora. Sí, Eso. eso. Entonces, esto podríamos, en palabras bien simples y brutas, por así decirlo, es cuánto recorre por unidad de tiempo, ¿cierto? O avance por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué avance? Va a depender de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo les digo, ustedes estudian a velocidad de 3 páginas por hora, ¿qué es lo que se está avanzando? Página. Las páginas, ¿cierto? Por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad siempre tiene que ir asociado a una magnitud, ¿sí? Que es la que vamos a medir. Entonces, primero veamos la velocidad angular. ¿Se les ocurre qué es lo que va a medir esta velocidad? El ángulo. ¿Cierto? Esto es cuánto ángulo se recorre por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos ahora calcularla, ¿cómo se hará? Ahora sí viene la parte matemática. Alguien hace un rato dijo distancia partido en tiempo. Sí, eso era para ver la velocidad, por ejemplo, de un coche, o la velocidad de una bicicleta, la velocidad a la que caminan. ¿Qué tendré que dividir acá? El ángulo. Partido por Tiempo. tiempo. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Si tenemos un, no sé, pues alguien que está haciendo un movimiento circular. Y recorre 45 grados y tarda 10 segundos. ¿Cuál será la velocidad angular que se lleva? 4.5 radianes segundo. Ya, eso, aquí es importante. ¿Cuáles son las unidades? La unidad del ángulo, ¿cuál es? Grados. El grado. ¿Y la unidad de tiempo? Segundos. Segundos. Segundo. Entonces, esa sería la velocidad angular. Grado, segundo. Sin embargo, sí, buena observación que alguien dijo radianes. En forma estándar se usa el radian segundo. Entonces, lo anterior no está mal. ¿Ya? Pero de forma estándar se usa el radian segundo.
El radián partido segundo o el RPM, que eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, si yo quisiese usar el radián segundo, ¿qué tendría que hacer? Pasar el ángulo radial, ¿no? Eso. Entonces, 45 grados. ¿A cuántos radianes equivalía? ¿Se acuerdan? Pi cuarto. Pi cuarto radianes. Estos dos son equivalentes. Entonces la velocidad angular serían, en este caso, el ángulo, que es pi cuarto radianes, dividido en 10 segundos. Pi 40 radianes. Partido en segundo. ¿Ya? Ahora, en esta parte, si quieren, ustedes hacen el cálculo, ¿sí? Porque ya es el resultado final, no lo vamos a trabajar más. Ya, entonces, recapitulando. La velocidad angular es una forma de medir cuánto giro se está haciendo por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué tan rápido está girando? Eso es. ¿Cómo se calcula? El ángulo que se recorre partido el tiempo que tarda. Entonces, ángulo que se recorre y el tiempo necesario para recorrer ese ángulo. ¿Sí? Como les decía, las unidades pueden ser cualquiera, ¿sí? Si ustedes quieren, me pueden calcular la velocidad angular en grados partido en minuto marciano, no sé, lo que sea. Pero a nosotros nos va a interesar esta unidad, porque esta unidad es la estándar, ¿sí? El radián segundo. Ya, o el RPM, que es el que vamos a ver ahora. La unidad RPM. Que hay muchos implementos que todos lo miden en RPM. De partida, el RPM, ¿qué significa? Revolución por minuto. Justamente, es la revolución por minuto. ¿Ya? Son las siglas de eso, revolución por minuto. Entonces, vamos desglosando. Revolución. Esto es número de vueltas. ¿Sí? Una revolución, o revoluciones por minuto, mejor dicho. ¿Sí? Revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta. Entonces, si yo le digo revoluciones, es el número de vueltas. ¿Sí? Y cuando digo por minuto, ¿qué estoy diciendo? La unidad de tiempo. La unidad de tiempo, ¿cierto? Tiempo en minutos. ¿Cuánto es una vuelta? En 360 grados o 2 pi. ¿Cierto? 360 grados o 2 pi radianes. Entonces, para trabajar en revoluciones por minuto, nosotros tenemos que saber todas las equivalencias. ¿Sí? La velocidad angular anterior que sacamos, que era... ¿Cuánto fue? Ni me acuerdo. Pi partido 40 radianes segundo. Si yo se las pido en revoluciones por minuto,
¿qué tendríamos que hacer? Pasarlo a minutos. Ya, entonces, tendríamos que, claro, primero que todo, los segundos pasarlos a minutos. Y los radianes tendríamos que pasarlo a vueltas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las revoluciones por minuto son el número de vueltas, porque una vuelta, me como las letras de repente, chiquillos. ¿Cuántos radianes son? 2 pi radianes. 2pi, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando queremos transformar la velocidad angular desde esta unidad a RPM, tenemos que hacer dos proporciones. ¿Sí? Entonces, para resolver lo anterior, establecemos dos proporciones. ¿Sí? Aquí podríamos perfectamente nosotros decir, ¿saben qué? Pi radianes, 40 segundos. ¿Sí? Entonces, una vuelta son 2 pi radianes, X número de vueltas son pi radianes. ¿Sí? ¿Cuánto vale X? 2 pi partido. No, al revés. ¿Qué sería S por S? Dividido en 2pi. ¿Sí o no? Entonces, en el numerador nosotros colocamos 1/2. Y ahora transformemos los 40 segundos. ¿Cómo hacemos eso? Pasar segundos a minutos. Se divide por 60. Sí, eso sería, pero en términos de lo que hemos estado haciendo. ¿Cuál es la proporción? 1 minuto son 60 segundos. 1 minuto son X 60 es segundos. igual 40 segundos. X igual 40 segundos. Bien. Entonces se dan cuenta que las proporciones, a fin de cuentas, van a ocuparla toda la vida, a pesar de que sea simple. ¿Cuánto vale X acá? ¿Cuántos minutos? ¿40 partido en? 60. 60. ¿Cuánto es eso? 2/3. ¿Sí? Entonces acá tendríamos 2/3. 1/2 partido en 2/3. ¿Cuánto es? 3/4. Justamente, ¿cierto? Porque cuando dividíamos fracciones se daba vuelta a la segunda y se multiplicaba. 3/4. Esto es 0,75. Si quieren aquí lo escribimos mejor. 0,75 RPM. ¿Eso qué significa? Que cada minuto, ¿cuánta vuelta da? 0,75. Exactamente. Es decir, cada minuto
se da 0,75 vueltas. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poquito. En esta parte de la velocidad estudiamos la velocidad angular, que era cuánto ángulo se recorre por unidad de tiempo cuando un cuerpo está girando, ¿sí? Como les decía, ya puede ser una turbina, puede ser un motor, ¿sí? Puede ser lo que sea. Puede ser una rueda. Las unidades pueden ser en general cualquiera, ¿sí? El ángulo puede ser en lo que sea, el tiempo también en lo que sea. Pero si es que nos ponemos a trabajar en los modelos estándar, ¿sí? En el estándar que se trabaja va a ser el radián segundo o la revolución por minuto, ¿sí? Entonces, para usar esta unidad, el ángulo tiene que estar en radianes y el tiempo que se recorre tiene que estar en segundos. Para trabajar en revoluciones por minuto, el ángulo tiene que estar en número de vueltas, ¿sí? Donde una vuelta son 360 grados o 2 pi radianes, como ustedes quieran, ¿sí? O mejor dicho, como el contexto del problema les acomode, ¿sí? Y el tiempo tiene que estar en minutos, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros llevamos una unidad en otra? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es hacer dos proporciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, llevar los radianes a vueltas y los segundos a minutos, ¿sí? O sea, tenemos que hacer dos transformaciones. ¿Ya? Entonces, ejemplo. Si yo tengo una velocidad angular de 5 pi RPM. No, al revés primero. 5 pi radianes por segundo. ¿Cómo transformo a revoluciones por minuto? Siguiendo el mismo razonamiento. Primero se pasan a minutos. ¿Ya, cierto? Entonces, ¿qué Sí. es lo que pasamos a minutos? Aquí tenemos 5 pi partido por 1. ¿Sí? Entonces podríamos decir, ¿saben qué? 5 pi radianes lo voy a llevar a vueltas. Y un segundo lo voy a llevar a minutos. ¿Sí? Esa es la transformación que hay que hacer. ¿Cómo la hacemos? La primera, ¿cómo se hace? Se hace la proporción. ¿Sí? ¿Cuál sería la proporción? Una vuelta equivale a ¿cuánto? 2 pi. 2 pi radianes, bien. ¿Cuál es el valor que conozco? X equivale a 5 pi radianes. Bien. Entonces, ¿X cuánto vale? No. 5 pi, no, igual de 2,5, ¿cierto? Se cancelan los pi. 5 medios o 2,5. Ahí vamos a ver qué es lo que nos conviene más. Vueltas, ¿sí o no? 2,5 vueltas. Esa es la unidad que queda, porque aquí el radián se simplifica. Ya. Y la otra. ¿Cómo paso de segundos a minutos? Bueno, ya habían dicho dividir por 60, ¿sí? Pero ¿cuál es la proporción? Si la quisiéramos hacer así. Un minuto es igual a 60 segundos. Un minuto son 60 segundos.
¿Cuántos minutos son? Un segundo. Un segundo. ¿Te parecía? ¿Sí? ¿Ya? O sea, sí. ¿Ya? Entonces de aquí, X, ¿cuánto nos daría? Uno partido en 60, ¿qué unidad? Okay. Multiplicamos esto por esto. Minutos. Dividido por 60 minutos. Entonces estaríamos listos. ¿Por qué? Porque 5 pi radianes, estamos en esta parte, ¿sí? 5 pi radianes sabemos que es 2,5. Y un segundo sabemos que es 1 partido en 60. Entonces ahora lo único que hay que hacer es desarrollar ese número. 2,5 dividido en 1 partido en 60. Esto es 2,5 por 60. O 25 por 6, que sería 150. Ya ustedes hacen esta operación y les da 150. Ya, ¿y qué significa este valor? Que va a dar 150 vueltas por Por un minuto. En un minuto. 150 vueltas en un minuto. ¿Ya? Chiquillos, ¿cómo vamos hasta ahí? Es harto, sí, es harto lo que hemos visto, pero son conceptos bien directos. ¿Sí? ¿Quedaron con duda en alguna parte? Es importante que sepan hacer esto. Y ahora la otra pregunta. ¿Cómo transformar RPM en otra unidad? ¿Sí? Por ejemplo, en radianes segundo. Se hace al revés. Sí, de hecho esta es más fácil. Transformar RPM a radianes segundo. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad angular de 50 RPM. ¿Sí? Esto significa, si lo quisieran escribir, 50 vueltas, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Minuto. Un minuto, ¿cierto? Un minuto. Entonces, esto es más fácil. ¿Por qué? Porque una vuelta, ¿cuántos radianes son? 2pi. Justamente 2pi. Entonces, la vuelta es 2pi radianes. ¿Y el minuto cuántos segundos son? 60. Entonces, eso es más fácil. ¿Sí? Ahora lo único que hay que hacer es resolver la parte numérica. 50 por 2pi partido en 60. Quedaría 5 pi tercios. ¿Ya?
¿Dudas con esta? Esa transformación es más simple. Profesor, no estoy destacada. Por favor, si puede ponerme de coanfitrión. ¿No se lo había puesto de coanfitriona? Sí, no sé por qué ahora se salió. Ya, pero Ahí sí. Ya, entonces eso, pues, chicos. Nos queda un concepto por ver, que era el de velocidad lineal. Y con esto terminaríamos, ¿sí? Ahí el próximo martes haríamos problemas. Si yo tengo una circunferencia, o sea, estoy describiendo un movimiento circular, ¿sí? La velocidad angular, ¿qué era? La cantidad de ángulos que recorro por Exacto. unidad de tiempo. Ya. La velocidad lineal va a ser cuánta longitud de arco yo recorro por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, profe. Cuánta longitud de arco se recorre por unidad de tiempo en un movimiento circular. ¿Ya? Ya. ¿Cómo calcularíamos esa velocidad? Si ya di la definición en palabras. Distancia partido tiempo. ¿Cierto? O longitud, en este caso, porque estamos hablando de longitud de arco. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Nosotros sabemos cuánto es la longitud, ¿o no? Lo habíamos visto. ¿Cómo se sacaba la longitud de arco? Y por, o sea, radio por el ángulo. ¿Sí o no? Esto, habíamos dicho que era igual a esto. Miren. ¿A dónde está? Más atrás. Más atrás. Aquí. La longitud de un arco es igual al ángulo que lo describe en radianes por el radio. ¿Sí? Y eso es lo que escribe acá. La longitud del arco es igual al ángulo que lo describe en radianes, ojo, por el radio. ¿Sí? Y miren, ¿qué era esto? El ángulo partido por el tiempo, La velocidad angular. la velocidad angular. O sea, en otras palabras, la velocidad lineal, ya sabemos que es la longitud partido el tiempo que tarda, pero también va a ser igual al radio por la Velocidad velocidad. angular. ¿Sí? Ya, ejemplo.
Ya supongan que algún cuerpo está describiendo un movimiento circular. Ya un ángulo, a ver, describe un ángulo, hagamos un ángulo más grande. Un ángulo de epimedios, ¿sí? Esto que tenga radio 3 centímetros, ¿sí? Y digamos que para llegar de A hasta B tarda un segundo, ¿sí? Entonces yo les pregunto, no, un segundo quizás es muy poco, 2. ¿Cuál es la velocidad lineal que lleva ese cuerpo? ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar la longitud de arco. Sacar la longitud de arco. ¿Cómo se saca esta longitud de arco? ¿Qué habíamos dicho? Ángulo por radio. Entonces sería longitud de arco partido el tiempo, ¿cierto? La longitud de arco es el ángulo por el radio. ¿Cuál es el radio? Es 3. ¿Y el tiempo que tarda? 2 segundos. 2 segundos. ¿Cuánto nos da esto? 6pi partido. No, 3pi segundo. 3pi. Así que vamos haciéndolo por parte. Pi medios por 3, que es el numerador. ¿Cuánto da? 3pi medio. 3pi medio, ¿cierto? Y ahora, si este resultado lo divido por 2, ¿cuánto da? 3pi. 3pi. Miren, 3pi medios dividido por 2 es lo mismo que 3pi medios por 1 medio. ¿Cuánto da eso? 3pi cuarto. 3pi cuarto, ahí sí. 3pi cuartos. ¿Cuál sería la unidad en este caso? Vean, Minutos por. minutos. O sea, centímetros por segundo. Eso, ¿cierto? Porque miren, aquí estamos viendo cuánta longitud se recorre por unidad de tiempo. Entonces, si hablamos de longitud, ¿cuáles son las unidades de longitud? Hay varias. ¿Sí? Está el centímetro, está el metro, está el kilómetro, está el pie, está la pulgada. Ya hay un montón de unidades de longitud. ¿Sí o no? Entonces, en este caso en particular, ¿cuál es la unidad de longitud que se está utilizando? Centímetro. El centímetro. ¿Y cuál es la unidad de tiempo? Segundos. Segundo. Entonces la velocidad serían 3pi cuartos centímetros por segundo. O partido segundo, si lo quieren leer textual. ¿Sí? Ahora, eso es un número, ¿sí? Lo pueden calcular. De hecho, coloquémoslo. Tres por pi partido 4.
Da 2,36. ¿Sí? 2,35, o sea, hay un montón de decimales, pero esa sería la opción que estamos redondeando. ¿Cómo se interpreta esto? Si lo quisieran hacer. ¿Cómo se interpretaría, chiquillos, eso? Ese resultado. Que recorre esa cantidad por segundo. Exacto, ¿cierto? Por cada segundo que pasa, se recorre 2,36 centímetros. ¿Sí? Y si yo ahora les pregunto, en este mismo ejercicio, ¿cuál es la velocidad angular que se lleva? ¿Sí? Viendo lo que hicimos antes. Esto era, primero que todo, ¿cuál es la fórmula? Ángulo partido tiempo. ¿Cuánto sería en este caso? Pi medio partido 2 segundos. Pi medio de radianes, ¿cierto? Partido en 2 segundos. Esto es pi cuartos. Radianes partido en segundo. ¿Sí? Y ahí miren. Velocidad angular, pi cuartos. ¿Cuál era el radio? 3 centímetros. Si multiplicamos velocidad angular por el radio, ¿qué es lo que se saca? La velocidad lineal. La velocidad lineal. ¿Sí? Bueno, y eso, chicos, ¿sí? Vamos a, por hoy día, quedar ahí. ¿Sí? El día martes vamos a hacer algunos ejercicios de esto en un ratito y vamos a ver un poco más de materia. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? Excelente. Ya, chiquillos, entonces eso sería por hoy. ¿Sí? Por hoy día vamos a hacer un poquito más corta la sesión. Nos vemos el día martes, ¿vale? Ya, profe, nos vemos Vale, el profe, martes. nos vemos, chao. Cuídense. Chao, profe.